Perfecto. Procedamos, por favor, a la presentación de el proyecto Citra. Ingeniero Humberto, adelante, por favor. Muchas gracias. Listo, vale. Nuevamente la iniciativa o la apuesta que queremos compartir con ustedes hoy desde este espacio y en representación de la Secretaría de Movilidad de Medellín es el denominado Proyecto Citra, o Centro Integrado de Tráfico y Transporte para la ciudad de Medellín, y esperemos en el mediano plazo pueda servir a toda la región metropolitana. Antes de entrar en el detalle de las especificaciones técnicas y algunas apuestas, pues, particularmente asociadas al proyecto, a mí me gusta siempre sentar esta base, dejar un poquito el espacio de la discusión para qué entendemos como un sistema inteligente, por tanto, una movilidad inteligente, y de ahí qué es una ciudad inteligente. Para buscar esa provocación, entonces yo siempre le pregunto a las personas con las que comparto este tema, ¿qué es un sistema inteligente? Un sistema inteligente puede ser caracterizado simplemente como una agrupación masiva de información, independientemente de si es tecnológica, digital, análoga o cualquier otra de estas configuraciones. Y esta imagen que ustedes ven en pantalla creo que puede ser muy diciente de eso, pues cuando hemos considerado una biblioteca o una librería un sistema inteligente. Creo que nunca se ha dado ese enlace entre el concepto de inteligencia y un repositorio masivo de información. Es en ese sentido que nosotros tenemos que, antes de pretender llegar a ser una ciudad inteligente, y por lo menos desde el quehacer de la Secretaría, antes de pretender hablar de una movilidad inteligente simplemente porque seamos dueños de cantidades masivas de datos, tenemos que entender que mientras no tengan una funcionalidad, mientras no operen sistémicamente y mientras no estén integrados a todos los complejos fenómenos que se dan en el territorio urbano y rural de nuestra región, entonces efectivamente todavía no hay mucha inteligencia, independientemente de que tengamos la tecnología de punta y la mayor cantidad de datos posible. Entonces, en ese sentido, y hablando como de esa integralidad del territorio, nosotros debemos partir de que la movilidad, a diferencia quizás de otros fenómenos urbanos, nunca o en muy pocos casos es en sí misma una causa. La movilidad, fácilmente el 99% de los viajes, es un efecto de una necesidad humana, muy particularmente en términos urbanos, de otras componentes, otras características de la vida de los ciudadanos. Razones económicas, sociales, religiosas, culturales, emocionales, son las que en realidad nos llevan a movernos. Entonces la movilidad siempre debemos entenderla como un efecto. Es ahí donde tenemos que empezar a atacar nuestras problemáticas en movilidad, entendiendo que si son un efecto no los puedo solucionar como si fueran una causa. Y para, digamos, desglosar un poquito esa idea y entendiendo que hay una cantidad de índices cada vez más grande para medir o para pretender medir la inteligencia de una ciudad, pues simplemente ejemplifico con con el Smart City Index, que nos dice que la movilidad es solamente una componente de la vida urbana que tiene que integrarse con seguridad, con salud, con gobierno, con las oportunidades, con la dinámica social y con todo lo que de allí se desprende. Entonces vamos concatenando esta idea. Si un sistema no es inteligente por tener mucha información, si un sistema es inteligente es porque se concatena con los demás sistemas de la ciudad o de la región, entonces, ¿cómo tomo esas decisiones a partir de informaciones cómo diferencio información de decisión, cómo diferencio datos de información y a qué nivel del proceso de toma de decisiones, aquí me voy adentrando un poquito en la gobernabilidad de los sistemas, es que yo uso esa información? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, tanto en los procesos de implementación de ciudades inteligentes y todos los subsistemas asociados, ¿a qué defino o a qué me dirijo como estrategia, como táctica y como operación? Eso es fundamental, digamos, dejarlo claro antes de cualquier pretensión de adoptar y adaptar casi sin miramientos sistemas tecnológicos desarrollados en otras latitudes,
porque únicamente cuando defina la estrategia es que voy a ser capaz de definir cuáles sistemas tecnológicos sirven a mis necesidades y no simplemente importar, adaptar y conectar por vernos como un territorio inteligente. Y para terminar entonces esa provocación inicial de la idea de pensemos primero qué es un sistema inteligente, entonces ya obviamente desde el quehacer de la Secretaría por ser parte de la Administración Municipal de Medellín como núcleo de la región, nosotros hemos venido diciendo, listo, ¿cómo el proyecto Citra nos va a servir a materializar las dos apuestas de la administración actual, hacer de Medellín una ecociudad y un valle del software? Y es ahí donde entendemos que algunos proyectos de gestión de la demanda y de la oferta a partir de sistemas tecnológicos que pretendemos operar desde el Centro Integrado de Tráfico y Transporte nos van a más que ayudar, nos van a hacer posible la materialización de la ecociudad como, o más bien a través de estos procesos de gestión de la demanda, protección del aire, gobernar el territorio a partir del conocimiento real por datos en tiempo real y hacer de Medellín un valle del software. Hoy decimos tener sistemas inteligentes de transporte en la ciudad de Medellín solo porque operan con datos masivos. Sin embargo, seguimos recurriendo mucho a la estadística descriptiva y a algunas otras herramientas de las matemáticas y de la estadística sin entender en realidad qué tan representativas son de los fenómenos que estamos intentando estudiar. Ya con esas ideas iniciales, si paso a, entonces, ¿qué es una ciudad inteligente en términos de movilidad? Y seguimos entonces discutiendo antes de meternos a los datos, a la tecnología y al dato, en cómo organizamos nuestro territorio, cómo organizamos este sistema antes de meterle tecnología. Y es ahí donde entramos a hacer estas comparaciones en el proyecto Citra. Entender, por ejemplo, que la ciudad de Medellín tiene estas condiciones: 382 kilómetros cuadrados, 4 millones de habitantes en la región metropolitana, densidades de 6.600 habitantes por kilómetro cuadrado en el área urbana de Medellín, 2.800 kilómetros de vías y 2 millones de vehículos, 50% de los cuales son motos, y voy y los comparo con ciudades que se consideran buenos referentes en prácticas de movilidad en el mundo, y noto disparidad absoluta entre oferta y demanda, y eso ya nos empieza a decir cuál ha sido la apuesta por gestionar nuestros problemas de movilidad en la historia reciente y un poquito más anterior de la ciudad. Como entonces nos hemos enfocado demasiado en gestión de la oferta, en solucionar el problema desde la perspectiva de la gestión de la oferta, y eso nos ha llevado al punto en el que estamos hoy, que es necesario que todos los tomadores de decisiones y quienes estamos involucrados en estos procesos seamos honestos con nosotros mismos y digamos, sí, Medellín ha tenido grandes avances, pero aún estamos muy atrás en todo lo que compete a la movilidad, no solo como fenómeno social, sino como un proxy también de la economía y de otras variables del desarrollo de la ciudad. Entonces ahí es donde entra Citra. Citra es un planificador y un integrador de la movilidad, con una diferencia con los demás centros de operaciones de sistemas inteligentes de transporte que hay en la ciudad de Medellín. Y es que lo que Citra hace es aprovechar lo que ya hacen los otros centros y generar una visión unificada a partir de lineamientos de visión sistémica. Entonces entendemos que ya hay otros ITS en la ciudad, pero que funcionan como islas, entonces no estamos entendiendo la movilidad como el fenómeno que realmente es. Y es el fenómeno más complejo que podemos tener a la mano porque integra todas las variables del espectro urbano. Entonces, Citra aprovecha eso y además empieza a cambiar un poquito el paradigma de, para ejemplificar, entender la incidentalidad como un asunto de puntos críticos, cuando es absolutamente un problema sistémico, tanto así que los números son consecuentes año a año, o más que consecuentes, han sido lineales, 270 muertos anuales durante los últimos 10 años. ¿Cómo sigo pensando que ese es un problema de puntos críticos cuando voy y analizo ese fenómeno particularmente y me doy cuenta que nunca coinciden año a año los sitios donde esos fenómenos mueren? Entonces ampliamos ese espectro de entender el fenómeno como un asunto de sitio y vemos que cada una de estas entidades que ven a la izquierda además tiene una cantidad de subsistemas tecnológicos a partir de los cuales captura una cantidad aún más grande de informaciones, y todo esto a través de procesos de automatización. Entonces la primera apuesta de Citra es integremos todo lo que los sistemas inteligentes de transporte de la ciudad hoy nos dicen, entendiendo que cada uno de ellos tiene una función. Entonces cada uno de ellos, por tener una función, se está quedando en lo operativo y en lo táctico,
o en lo estratégico, pero para el quehacer de su propia institución y no para la realidad de la ciudad. Entonces ahí es donde nosotros estamos planteando, desde la etapa de implementación y próxima puesta en marcha del proyecto Citra, una nueva red de infraestructura tecnológica propia donada por el gobierno coreano a través de un esquema de cooperación internacional, que es de donde vienen los recursos de inversión del proyecto Citra, que nos amplía, digamos, la cobertura espaciotemporal de esas tecnologías a los sitios donde hoy no teníamos todavía monitoreado el fenómeno de movilidad por ITS. Estamos integrando los demás centros a través de procesos de Big Data y los conocimientos de la cuarta revolución industrial. Estamos apostando por un sistema de información al ciudadano unificado para ver si desmontamos un poquito el mito de que cada problema de movilidad se resuelve con una app independiente. Entonces, cualquier usuario versado en sistemas de información hoy para moverse por Medellín necesita por lo menos 4 o 5 apps distintas y ni siquiera están completas. Y por último, un modelo operativo. Esta apuesta es, y perdónenme por decirlo de la forma menos ortodoxa posible, es también una apuesta por dejar de ser una ciudad reactiva, para que los fenómenos de la ciudad que sigan siendo orgánicos, por lo menos no nos tomen siempre por sorpresa y podamos tener preparado un plan de acción a partir de información tecnificada, automatizada y procesada coherentemente con la realidad de la ciudad. Entonces, esa integración básicamente lo que nos está diciendo es que ahora, para ver la ciudad, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad de Medellín tenía 148 cámaras de circuito cerrado de televisión, pero ahora, si sumamos a esa tecnología las externas de las otras entidades, estamos sumando 300 más, estamos integrando el sistema de reconocimiento de placas de la Secretaría de Seguridad, 150 ojos más, para comunicarnos con el ciudadano. Hasta ahora en las vías teníamos solo 22 formas de hacerlo, 22 puntos. Ahora vamos a integrar 15 más propias de Citra. Equipos de fotodetección teníamos 40. ARS o apoyo a la red semafórica teníamos 73 accesos monitoreados. Y Citra viene y nos suma 68 sistemas de video, 68 tecnologías en campo de videoanalítica, 15 paneles más para comunicarnos con el ciudadano directamente en vía, y además todo eso bajo un esquema de unificación de la información de cara al ciudadano para que lo entienda, para que entienda sus viajes como un único sistema, independientemente de cuántos modos o cuántas infraestructuras tenga que usar. Ese origen y temporalidad de los datos, y solo para darles una idea, nos va a permitir entender todas estas variables que ven a la izquierda: la congestión, la contaminación, la incidentalidad, la edad de nuestros automotores, la oferta y la operación del transporte público, y entender cómo reaccionamos a eventos masivos y de ciudad y a eventos climatológicos cada vez más importante. Todo esto bajo un único esquema operativo, bajo un único, bajo una única aproximación procedimental, que no entienda todos estos como sistemas separados, sino que entienda que la movilidad depende de todos estos sistemas. Entonces miren que en la segunda columna vemos el origen de esos datos. Eso es básicamente la interinstitucionalidad en pleno, trabajando a través de sus tecnologías, y ya la periodicidad en la actualización de esa información y por tanto en la respuesta, porque ya vamos a tener un modelo operativo estructurado. No va a ser de días o semanas, sino para algunos fenómenos idealmente de minutos y máximo de horas. Entonces, Citra, en esencia, lo que les he venido mostrando es que es un enfoque de Smart City. Es aproveche la tecnología, pero no solo la tecnología como hardware y software, sino cómo la tecnología es la excusa para generar interinstitucionalidad. Y entonces, desde el centro de integración, vamos a generar datos a partir de esos procesos de cuarta revolución industrial para que las autoridades tomen decisiones en el corto plazo, las operativas, que se seguirán dando y son necesarias, porque nunca vamos a entender un sistema tan complejo como la ciudad al 100%, pero sí vamos a estar más preparados para que esa reacción aún así sea planificada, como funcionan los bomberos y los cuerpos de emergencia. Y en el mediano y en el largo plazo podrá tomar acciones planificadoras para apoyar proyectos de gran calado en nuestro territorio. Y de cara al ciudadano, también le vamos a proveer datos unificados a partir de la página web del proyecto o de la Secretaría de Movilidad y del sistema de información propio de la alcaldía. Estamos buscando generar esa integración interinstitucional para lograr entender que, más allá de las misiones de cada una de estas instituciones, al ciudadano le interesa moverse de la forma
más práctica posible por el territorio. Entonces, para ejemplificar, en el corto plazo nosotros podremos atender el tiempo real, las novedades y solicitudes por demanda de todos los actores de interés, pasando por este esquema simplificado de generación de medidas propuestas, y en el mediano y en el largo plazo poder hacer un poquito al revés, entre comillas, vamos a estar siempre gestionando la información de forma coherente con la realidad que vamos leyendo en la ciudad a través del Observatorio de Movilidad de Medellín, y entregamos ex ante a estas instituciones o a estos actores de interés propuestas de intervención sobre la infraestructura, sobre los sistemas, sobre las operaciones y demás. Para ejemplificar entonces, este es un esquema de cómo funcionaría una estrategia de gestión de la demanda por mecanismos de contribución electrónica en la ciudad. Miren que en el tope de este diagrama tenemos las tecnologías actuando en automático para proveernos de información, los monitoreos de los sistemas propios, del cerco tecnológico de lo que sería un esquema de contribución vial electrónica y de los sistemas integrados. Todo entrando a un solo canalizador de esta información, que serían los modelos de analítica propias del proyecto Citra, y hasta ahí, digamos, es la automatización, la periodicidad definida, sea minutos u horas, pero previamente y desde un esquema de planificación nosotros entenderíamos que debemos definir unos umbrales para congestión, contaminación y los demás fenómenos que les mencionaban anteriormente, y vamos a generar combinatoria de variables para definir la mayor cantidad posible de escenarios probables en los que se combinarían entonces las anteriores variables. Con todo eso, con esa combinatoria definimos umbrales, y con esos umbrales establecemos reglas de negocio para los proyectos. En el caso de contribución vial electrónica sería pues cuánto vamos a requerir, sea la contribución monetaria de un ciudadano por poder sacar su vehículo y desplazarse por la infraestructura pública de la ciudad. Informamos a la ciudadanía y ahí es que efectivamente logramos hacer gestión, y a través de esa gestión automatizada y rápida, ya basada, digamos, en tecnología, es que logramos gobernar efectivamente el sistema de movilidad de la ciudad. Obviamente todo esto apoyado en todos los requerimientos legales y normativos del caso. Para ir concluyendo, entonces el Centro Integrado de Tráfico y Transporte, más que datos e información, lo que planea es sumar a eso planificación y decisiones para lograr gestión efectiva de la movilidad. Ya había pasado un poquito por aquí, pero quiero ir concluyendo con una pregunta que nos hacemos mucho últimamente en la Secretaría de Movilidad desde el año pasado, y es, efectivamente, entonces la movilidad es un asunto de ingeniería, porque si es un efecto de todas las variables sociales del individuo y del grupo, entonces ¿cómo lo puedo atacar únicamente con enfoques de ingeniería? Ahí es donde defino que los datos y la información tienen que ser el soporte, pero tiene que haber criterio institucional y profesional de los tomadores de decisiones, tiene que haber multidisciplinariedad, y tenemos que entender que no podemos dejarnos dominar en todo caso por la tiranía de los datos y creer que correlación implica causalidad. No debemos siempre quedar tranquilos cuando haya un 95% de correlación entre variables explicativas y variables que buscamos definir. Entonces, esas decisiones tenemos que empezar a basarlas en una especie de inteligencia híbrida. Las máquinas diciéndonos parte, pero nosotros diciéndonos a nosotros mismos como tomadores de decisiones parte, y siendo entonces coherentes con esa realidad. Para ejemplificar un poquito de a qué estamos apuntando con Citra, les voy a mostrar un diagrama simplificado de una apuesta en la que estamos trabajando de forma mancomunada con el área metropolitana del Valle de Aburrá y con el Ministerio de Transporte y el Invías, para ver si solucionamos un poquito de ese problema realmente estructural y estratégico que tenemos en el corredor del río. Y en esencia es una asignación dinámica de tráfico en el corredor del río Medellín por mecanismos de sistemas inteligentes de transporte y enfoques de ciudad inteligente. Resumen, monitorear en todo momento el reparto modal del corredor del río y cómo eso tiene implicaciones en variables operativas como velocidad de desplazamiento de los diferentes grupos modales, a partir de los cuales, y haciendo nuevamente inteligencia artificial, identificando cuáles camiones siempre tienen viajes de travesía por la ciudad o cuáles siempre ingresan por el sur y nunca salen por el norte o viceversa, poder decir, a partir de este momento se ha cumplido el umbral
en el cual si genero exclusividad por un sistema inteligente de transporte al tráfico pesado en el carril izquierdo del río, voy a lograr mejorar las condiciones operativas, teniendo entonces estos tres grandes beneficios para la ciudad en pleno, y no solo para nuestra columna vertebral que es el río, que es reducción de emisiones, porque los vehículos podrían ir a velocidad de crucero, reducción de incidentalidad vial, precisamente porque logré pasar aquellos vehículos contra los cuales están muriendo la mayor cantidad de víctimas, que es el tráfico pesado, al carril que menos puntos de conflicto tiene desde la ingeniería de tráfico, y eficiencia logística, porque le estoy ahorrando muchas horas de viaje a nuestro sistema de carga. Esa es una de las apuestas en las que estamos trabajando para hacer que Citran no solo sea el cerebro que siempre está recibiendo información, sino que genere también gestión de los demás sistemas. Para terminar, es interesante darnos cuenta cómo llega primero la tecnología y después la normativa en nuestro contexto. Miren, Citra está en implementación desde hace un poco más de un año, y paralelamente se está dando la creación de los planes nacionales y locales de sistemas inteligentes de transporte desde el liderazgo del ministerio, pero con Citra, digamos, como el pionero en la implementación, o más bien en la adaptación de este tipo de planes. Nuevamente, desde la perspectiva de lo nacional con el CINIT, y desde la perspectiva local con el CILID, Medellín será parte indiscutible de los dos, pues por ser un lugar de paso del sistema de transporte nacional. Termino con estas ideas. Lo anterior, digamos, Citra empezó implementación desde el año 2019, pero bajo la administración actual en la Alcaldía de Medellín y en la Secretaría de Movilidad estamos apoyando o apostando mejor varios sistemas o varios proyectos basados en este tipo de esquemas de tomar las decisiones basados en inteligencia, y es así como Citra entonces se vuelve el nodo a partir del cual estamos estructurando otras apuestas, como el proyecto que ya les mostraba, TRT, la implementación de sistemas inteligentes de transporte, particularmente para recaudo en el transporte público, las contribuciones viales electrónicas, los sistemas de parqueo inteligente y todos sus efectos en las zonas de bajas emisiones, o en la SWAP, como se denomina en nuestro territorio. Ya habíamos hablado un poquito de esto, entonces estamos alineando esas dos visiones de lo administrativo y lo político con prácticas reales en un proyecto que ya está marchando, que está en implementación y que esperamos tener totalmente operativo para finales de este año. Conclusiones o más bien preguntas para cerrar es: ¿a qué debemos aspirar como movilidad inteligente? ¿Hasta dónde vamos a confiar en que muchísima más información necesariamente se convierte en mejores decisiones? Entender cómo lo primero que nos establece como un territorio inteligente es gobernar efectivamente nuestros sistemas. Entender siempre esta necesidad que se nos debe volver prácticamente un mantra, que es que correlación no implica causalidad, y si nos debemos volver una ciudad inteligente o una ciudad consciente. Y eso es, nuevamente, no dejarnos dominar por la tiranía de la tecnología y seguir siendo tomadores inteligentes de decisiones. Desde Citra monitoreamos todo lo que viene a su derecha: cuarta revolución industrial, movilidad como servicio, investigación y desarrollo en tecnologías, siempre monitorear las políticas públicas y que sean coherentes con la tecnología, o más bien con las operaciones y las necesidades de la ciudad, las velocidades de adopción y de adaptación de sistemas tecnológicos, contextualizar qué es Smart City y qué es movilidad inteligente, tener presente qué es la estandarización y cuáles son las ventajas y los riesgos muy graves que tiene una estandarización desbocada. Seguimos discutiendo la praxis de actuación por referentes. Eso es no convencernos a nosotros mismos de que porque Singapur lo hizo así, o Estocolmo lo hizo así, o México o Santiago lo hicieron así, entonces nosotros lo podemos hacer de la misma forma. Y a eso es a lo que nos referimos con adopción versus adaptación. Y siempre estamos estudiando entonces cuáles son los potenciales asociados a esas ITS que estamos trabajando en Medellín. Con eso culmino. Muchas gracias. Humberto, muchísimas gracias. Creo que una gran cantidad de
información que será necesario entrar como a procesar, pero lo que me quedo es como abrumada y muy felizmente impresionada con la cantidad de cosas que están adelantando, con la visión sistémica que tienen del problema y de la solución, de la integración que vienen adelantando, que sabíamos que se estaba haciendo, pero no sabíamos de qué se trataba ni cuál era su dimensión. Yo no me quiero tomar el micrófono, yo creería que es el momento para abrirlo precisamente para que todos los asistentes puedan brindar pues como sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, porque en verdad que esto es una labor muy, muy importante y va a ser el derrotero para la gestión de la demanda hacia futuro, pues. Entonces, muy bueno, yo le doy la palabra a los compañeros que están acá asistiendo. Por acá Miguel. Adelante Miguel, gracias. Humberto, muchísimas gracias por esa exposición tan buena. Tengo una inquietud referente a lo que estamos viviendo hoy con los sistemas de transporte en el tema de COVID, en el cual se nos genera unas restricciones. Y esas restricciones pues tienen que ver con el tema del espaciamiento de nuestros usuarios en estos modos. Siempre he tenido una inquietud muy grande respecto de nuestro sistema con la integración. Y quisiera saber si Citra nos puede ayudar en este objetivo. Y es el siguiente, el planteamiento del problema es el siguiente. Nosotros con el tema de la integración tenemos alrededor del 56-60% de integración ya. Un negocio muy bueno, muy lucrativo para las empresas de transporte que se unen y se integran con nosotros por el tema de las mayores rotaciones que pueden hacer. Y ese es el sentido en el cual en las horas pico, básicamente, de los que tengo mayor conocimiento y lo que tengo en la memoria es, por ejemplo, el caso de Bello, y es que la Bellanita, por ejemplo, que tiene una muy buena flota, pero que está dentro de ese rango de la hora pico, en un momento dado tenemos saturación de estas rutas que llegan a la estación Bello. Por ejemplo, para darle un ejemplo concreto. ¿Y qué hace esa saturación? Lo que genera, pues, digamos que es un mayor número de usuarios en un menor tiempo, con el cual en el tema de las restricciones nos genera, pues digamos que congestión para las estaciones. El problema será entonces, o cómo resolver esta situación de generarle una frecuencia para el tráfico, para el sistema de transporte colectivo. Si Citra pudiera hacer ese seguimiento, ese monitoreo. Gracias. Miguel, muchas gracias por su pregunta. Es muy importante no solo por el contexto de lo que vivimos, sino por la significación que tiene respecto a otras necesidades no necesariamente asociadas a COVID que tenemos en Medellín de tener un sistema de movilidad resiliente. Pues porque hoy es COVID, pero en 10 años más son variables del orden cambio climático, temas sociales y demás. Entonces es muy importante considerar que simplemente COVID lo que vino a hacer para nosotros en las autoridades y en los prestadores de servicios de movilidad es a pellizcarnos un poquito respecto a qué tan preparados estamos. No me quisiera meter particularmente a responder desde la perspectiva de COVID, porque además aquí hay personas mucho más preparadas para darle una respuesta en esa especificidad, como el profesor Jairo, que tiene todo el conocimiento de nuestro sistema con esa variable, pero le voy a responder un poquito desde una perspectiva que puede ser más general respecto a lo que usted dice, y es la integración como concepto. Mire, nosotros lo que estamos integrando actualmente es la información de los sistemas. Estamos en implementación de Citra, me concentro en la información. Entiendo que integración también es para sistemas de transporte, integración tarifaria, integración operacional,
integración infraestructural, integración institucional. La integración es muy linda, es por eso, es porque tiene demasiados matices. La buena noticia es que el hecho de abrir la integración de la información es la excusa perfecta para que después abramos, o más bien aceleremos, la integración de la operación y de la tarifa y de la infraestructura en los modos que lo permitan. Entonces, mire que la preparación que nos puede dar el hecho de integrar las informaciones no es solo un asunto de voluntad interinstitucional de dejarnos saber qué está pasando con todos los sistemas, sino hasta quizás la excusa perfecta para empezar a hablar de otras integraciones a un nivel más profundo. La integración de la información es el primer paso para integrar esos otros aspectos de los sistemas de movilidad. Espero haberle respondido, Miguel. Gracias, Humberto. Bueno, quería destacar, pues saludar y destacar la presentación de Humberto Barrera. Me pareció muy completa y un gran avance que la ciudad está haciendo en ese plano de la integración de sistemas. Lo que es un gran salto, un gran paso, pero que hay que pensar en esa otra parte que nos falta para tenerlos a todos dentro del sistema. Motivar pues que esa parte no motorizada también se incluya y haga parte del sistema y le permita hacer buenas decisiones, e incluso a aquellos que usan modos motorizados, que cuando entren al sistema y el sistema les indique que ve ese sitio a donde tú quieres ir, está a 5 minutos caminando, no se vea en la necesidad de tomar un vehículo motorizado, o está a 5 minutos en bicicleta, pues, y la estación más cercana de cicla está en tal punto, pues eso le permita tomar buenas decisiones. O sea que nos complementaría mucho más el sistema. Pero repito, es extraordinario ese gran paso que se ha dado, y que ya estemos pensando pues en gestión unificada de los distintos modos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, ahora damos paso a Margarita Jiménez. Adelante, Margarita. Buenos días, Humberto, y buenos días todos. Muchísimas gracias por la presentación. Mi pregunta concreta es que la movilidad inteligente o Smart Mobility, digamos que es el uso de la tecnología y los datos con el fin de que los diferentes actores de la vía interactúen, digamos, para tener una mayor eficiencia, para lograr ciudades y regiones sostenibles. Y quería preguntar, pues con base en esta premisa, quería preguntar si Citra trabaja microsimulación o trabaja macrosimuladores, y si utiliza modelos estocásticos o sigue en la línea tradicional de modelos determinísticos. Margarita, muchas gracias. Responder su pregunta a dos partes. El enfoque que ha traído la ciudad hasta ahora ha sido el de la segregación a todos los niveles, incluyendo el del análisis. Nos hemos empeñado en entender la ciudad como la suma de una cantidad de subcomponentes tan granular como ha querido el ingeniero de turno o el ingeniero de zona explicar el fenómeno. Lo que Citra permite precisamente a través de la integración es salirnos un poquito del sesgo que nos crea pensar la ciudad como la suma de intersecciones y calles, a entenderla como sistema, y eso es pasar a meso y macro. Entonces debo decir que si bien en la capacidad instalada de Citra sí hay microsimuladores, van a ser utilizados para responder necesidades muy particulares que encontremos desde la gestión de los datos y desde la oferta de los datos
desde lo que nos permita la oferta de los datos. Entonces la microsimulación seguirá siendo parte del enfoque de algunas acciones de la Secretaría de Movilidad, muy probablemente desde otras dependencias, no desde el grupo que va a manejar Citra apenas entre en una etapa completamente operativa. Y respondiendo a su pregunta de lo estocástico versus lo determinístico, es precisamente esa una de las ventajas que nos trae tener Big Data real y 4RI real. Hasta ahora, algunos de estos sistemas tecnológicos han tenido muchos datos, pero han seguido actuando básicamente bajo estadística descriptiva y determinística. Entonces la idea sí es pasar un poquito a lo estocástico, eso está en desarrollo, porque entendemos nuevamente que ese 95% de correlación no puede seguir dominando todas nuestras decisiones. Entonces, espero con eso responder, pero sí, efectivamente queremos pasar un poquito más a lo estocástico. Sí, Humberto, me parece excelente y felicito a la región que estén trabajando con modelos estocásticos porque tienen en cuenta, digamos, el ser humano y las reacciones del ser humano al conducir. Y eso sí. Es un factor pues, un factor de punta, porque eso no se tenía en cuenta nunca, pues, o sea, muy escaso la ciudad o el país que lo tuviera en cuenta. Entonces, los felicito por estar migrando a modelos estocásticos. Muchas gracias, Margarita. Sandra, discúlpame que yo quiero aprovechar que Margarita nos habla también de esa variable estocástica en el comportamiento del peatón, y no solo del peatón, de cualquier actor del sistema de movilidad, porque nosotros aún no tenemos vehículos automáticos y autónomos. Yo quisiera complementar esa idea con lo que nos comentaba el profesor Iván, que efectivamente aún el pasar a la movilidad humana no ha sido posible desde las proyecciones iniciales y las más grandes o las más gruesas de Citra, precisamente porque el enfoque de lo meso y lo macro y el basar el conocimiento en datos hasta ahora nos es más directo para los modos motorizados, independientemente de que sean públicos, privados, particulares, masivos, colectivos o individuales. Solo para referencia al profe, sí estamos intentando, profe, integrar en Cicla. En Cicla sí es, digamos, a nivel de movilidad humana, el sistema que pretendemos integrar a todas estas variables. Y hemos hecho aproximaciones iniciales bajo las mismas premisas de tecnología y datos, poder empezar también a aportar a movilidad humana. Y para ello, por ejemplo, hemos tenido evaluaciones ya a nivel de detalle de implementación con el Banco Mundial, para el software de videoanalítica que ellos han desarrollado para las ciudades, para temas de distanciamiento social en espacios públicos y en sistemas inteligentes, y en sistemas masivos de transporte. Y entonces, por ejemplo, cuando analizamos cuáles de las CCTV del sistema de seguridad ciudadana de la ciudad queremos integrar, nos hemos enfocado en cuáles de esas CCTVs están en corredores en los que efectivamente tenga que tener preponderancia el conocimiento de la dinámica del peatón. Es lo más retrasado, lo admito, pero como usted dice, bueno, por algún lado teníamos que empezar y la idea es no solo que Citra en el mediano plazo alcance lo metropolitano, sino que también alcance eso, alcance hasta, combinando su observación con la de Margarita, entender cómo nos movemos a pie también. Gracias. Excelente. Continúa el profesor Andrés Emiro. Yo me uno a las felicitaciones y me gusta mucho, dentro de todo lo presentado, yo sé que con Diego también se ha avanzado en ese carril segregado o carril exclusivo para el transporte de carga pesado a lo largo del corredor del río. Me parece que es una muy buena idea que inclusive aprovecho para consultar con Iván y con Leonel y Jairo, que cómo podemos desde la academia apoyarlo, porque primero noto que evidentemente se evitan muchos conflictos con vehículos de otra naturaleza como bicicletas y motocicletas que posiblemente tengan tantos accidentes por la interacción con estos vehículos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista energético, veo posibilidades de ahorros importantes. Además, ese carril puede ser un preludio para que fácilmente después se pase a modo ferroviario, que es una de las ideas que siempre se ha tenido de volver al transporte de carga pesado por rieles para pasar el Valle de Aburrá, y de pronto el hecho de que vamos llevando la carga a ese carril
facilita después que si en algunos puntos toca ceder un carril de la autopista a lo que se ha llamado Tren del Río, donde yo veo que convergen gobernación y alcaldía, sería bien interesante. Si notemos que nuestras tractomulas todavía están, Iván me corrige, en un tonelaje de 52 hasta 48 toneladas, creo que han intentado bajar, mientras que el sistema interestatal de los Estados Unidos restringe el peso máximo a 35 toneladas. Entonces, la forma en que estamos transportando las cosas, la carga pesada, y Medellín es una víctima de eso, no es consecuente con la movilidad inteligente del mundo. La movilidad inteligente del mundo es que estas cargas, estas grandes distancias, deben ir a modo ferroviario. Entonces, les agradezco mucho porque yo creo que esta propuesta va a ser muy importante para la ciudad en términos de seguridad, en términos de ahorro de energía e incluso de emisiones, porque al disminuir el consumo de energía de estos grandes vehículos, eso va a verse reflejado en menores emisiones. Muchas gracias. Gracias, Sandra. No, yo quiero hacer un par de comentarios. Primero que todo, Humberto, felicitaciones. Yo creo que acoger el concepto que ha sido una discusión permanente de que vayamos hacia el concepto de ciudad consciente y nos alejemos del concepto de ciudad inteligente. Es decir, que planteemos realmente unos objetivos y tengamos una integración de esa información es importante. Otro tema que de pronto quería comentar y de pronto lo que planteaba Margarita, ya en este momento, digamos, el sistema que se ha implementado y que está operando en Laureles, ya utiliza información estocástica. De hecho, allí se ha utilizado pues gran parte de la información, se hicieron unos análisis realmente del Big Data acumulado durante años y de lo que nos da Waze, y se plantearon los planes semafóricos y se encontraron pues unos modos típicos en los cuales la gente se movilizaba. De hecho, se encontraron 8 modos típicos para esa zona, y de esa manera ya se ha logrado pues encontrar esas caracterizaciones, y el sistema ya comienza a tomar decisiones basadas en ese tipo de cosas, y comienza a aprender ya a partir de esos comportamientos, en el cual se ve una combinación de esos modelos que son microscópicos con los modelos de esos modelos determinísticos que se utilizan en el momento para hacer parte de la toma de decisiones, con la información que se acumula de manera estocástica y que responde también a unos modelos estocásticos, y con una gestión ya a nivel mesoscópico y no simplemente de intersección. Entonces, en ese sentido ya hay unos avances, ya hay unos prototipos. Yo quería, a partir de ver la idea también del tema del corredor, es una idea que también se viene planteando y que me pareció pues muy interesante cuando se hizo ya la gestión del sector de la velocidad en la autopista, y es comenzar a tener sistemas de gestión de velocidad variable que se pueden tener también, digamos, sobre la autopista. Me explico, dependiendo de la demanda, ¿cierto? Se puede aumentar o disminuir ciertas velocidades de manera que podamos garantizar, por ejemplo, el llegar a una ola verde, ¿sí? Y ese tipo de soluciones que son muy parecidas a estas de gestión dinámica, pues hacer gestión dinámica de velocidad sobre corredores como la Avenida Oriental y el Poblado, y la Avenida del Poblado, de manera que los usuarios sepan que si entran a una velocidad determinada van a tener garantizada una ola verde, ¿sí? Y que esa velocidad puede ser variable a lo largo del día. Entonces, en ese sentido, pues nosotros ya hemos hecho algunos análisis de esa posibilidad, y es un sistema que permite en la hora pico bajar de manera dinámica la velocidad y garantizar que los vehículos pasen de manera continua, y de paso reducir las emisiones. Entonces, es una invitación a que miremos la posibilidad de pilotar este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que aquí lo que sigue es un amplio trabajo a realizar, y cuentan con el apoyo de todas las instituciones seguramente, porque a todos nos interesa. Buenos días. No, yo primero que todo, pues, excelente, Humberto, esta exposición que acabas de hacer, porque detrás de todo esto hay una integración, como mencionabas, de todo tipo,
Me gusta la manera como lo estás abordando desde los puntos, niveles. Diría de que hay unos niveles que son instrumentales, otros operativos, otros tácticos, y que hasta el momento pues las estrategias se han manejado desde las diferentes entidades de una manera fragmentada. Esto va a permitir crear una plataforma, yo me lo imagino, sueño con una plataforma en la ciudad en donde se integre todos esos sistemas de información, donde hay un repositorio de datos, en donde las universidades y las demás entidades interesadas puedan trabajar todo el tema de analítica de datos, de Big Data, que puedan generar patrones con el fin que esto suba al otro nivel de gobernabilidad que tú mencionabas, el tema de la conciencia, de discernir de lo que es bueno y lo que es malo para nuestra comunidad, y que luego esto se lleve en términos de conciencia, en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece que ese es el camino. Igualmente me uno al profesor Jairo. Desde la universidad hemos trabajado con modelos estocásticos. Nosotros desde la Universidad de AFIT tenemos un estudiante, tenemos cooperación con unas universidades francesas, y voy a proponer en la mesa de las universidades que pues mostremos en esta mesa ya de ciudad estos avances que hemos tenido relacionados con estos modelos. Gracias. Excelente, profesor. Miguel. Que quiero hacer una propuesta acá al profe Jairo y a Diego, y es con lo que nos acaba de hablar Jairo respecto de la gestión de la velocidad variable que garantizaría una ola verde. Por ejemplo, este problema que tenemos en la oriental con Ayacucho para el paso del tranvía, ¿será posible un pilotaje allí con este tema? ¿Qué opinan? La respuesta, Miguel, es sí. O sea, nosotros hicimos un estudio incluso sobre la oriental hacia un tema, hicimos un pilotico de cuando estábamos probando los algoritmos, y ahí hay una posibilidad de hacer yo pienso que ese segmento se presta para hacer un sistema que por lo menos tenga, que garantice, digamos, una maximización de la movilidad. ¿En qué sentido? El tener autobuses parando por la oriental es uno de los temas que desde el punto de vista medioambiental es de las peores cosas que podemos tener. O sea, hacer frenar y arrancar un bus desde el punto de vista energético es fatal, ¿cierto? Hablando de buses de combustible fósil, ¿cierto? Y particularmente allí lo hacemos parar y arrancar varias veces. Entonces yo creo que allí se puede prestar para hacer una gestión bien interesante de ese corredor. No sé en este momento cómo venga la integración con el sistema de buses. Habría que mirar también cómo iría a funcionar esto, pero yo pienso que es perfectamente viable, y de ahí en adelante yo pienso que se puede descongestionar bastante el corredor, garantizando justamente incluso de pronto una combinación de los dos métodos que hemos estado ya mirando, ¿cierto? Uno, el garantizar que los carriles se usan de manera segregada, ¿cierto? E ir garantizando que cada uno se va encarrilando y no tenemos bloqueo en el momento en que aparezca un semáforo en rojo. Entonces la respuesta es sí. Desde nosotros, desde la universidad, podríamos ya incluso aprovechar varios de los modelos que tenemos. Nosotros ya tenemos varios modelos levantados de ahí de la oriental, y ya sería pues cuestión de terminar de hacer, digamos, un trabajo de proyectar cuál sería la gestión de esos planes semafóricos. Perfecto, ya vamos viendo, señor presidente, el resultado de la participación de todas las universidades juntas en pro de los propósitos que se tienen como región. Qué gusto, de verdad, qué gusto tenerlos con nosotros a todos. Humberto, adelante, por favor. Hay una idea que quiero dejar para todos, y es la etapa de implementación oficial
del proyecto Citra termina en diciembre de este año, pero yo le digo a los tomadores de decisiones en Secretaría que esa etapa oficial de culminación de la implementación es eso, es por el asunto de la cooperación internacional, pero que Citra en realidad siempre va a estar en implementación, sin ser una apología que nunca lo vamos a dejar listo, por el contrario, simplemente vamos a seguir encontrando tantos potenciales y la capacidad instalada del proyecto nos lo va a permitir, que siempre vamos a estar más que dispuestos, vamos a estar en la necesidad de este tipo de cooperaciones. Me alegra muchísimo que el profesor Andrés Emiro, el profesor Jairo nos hayan dicho también que desde las universidades, en este caso Bolivariana, la Nacional y AFIT, que nos quieren ayudar a materializar el proyecto de asignación dinámica de tráfico en el corredor del río Medellín, porque efectivamente es ahí donde quizás Secretaría de Movilidad de Medellín no tenga capacidad instalada, y es en la generación de ese conocimiento matemático detrás, que es en lo que son muy buenas las universidades. Para terminar esta idea, y ya que empezamos a hablar inclusive de pilotos, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un llamado a todo el equipo, a toda la mesa, de tener siempre presentes los prerequisitos básicos para cualquier prueba piloto: escalabilidad y replicabilidad. A veces he notado un poquito preocupado que empezamos a hablar de pilotos sin entender que un piloto también requiere inversión, también requiere una apuesta institucional desde asignación de recursos, de personas, de conocimientos, de laboratorios, de software, de equipos y una cantidad de cosas, y que para que el piloto sea concluyente respecto a si efectivamente se puede pasar a una etapa funcional completa, pues todas las variables involucradas en lo previsto como el proyecto a gran escala tienen que estar representadas en el piloto. Ese es un llamado porque nosotros queremos participar en todo este tipo de variables, pero tenemos que tener siempre presente los requerimientos para que un piloto sea concluyente para un proyecto, sea carril de asignación dinámica de tráfico en el río Medellín, o el tema de optimización de velocidad para las olas verdes y demás que nos menciona el profesor Jairo. Entonces, qué bueno darnos cuenta que no estamos solos en esto, y que efectivamente pues toda la cooperación interinstitucional está dada. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Señor presidente. Este proyecto del TRT, del carril de atravesamiento en el Valle de Aburrá, pues tiene bastante tracción entre Invías, entre la Alianza Logística Regional. Es algo a lo que de cierta forma estamos obligados, producto de las restricciones que supone nuestra configuración topográfica y nuestra variabilidad atmosférica. Pues básicamente no tenemos una región particularmente competitiva en materia logística por la inversión térmica que se presenta en algunos meses del año. Dicho esto, yo presenté en Consejo Metropolitano hace alrededor de 15 días este proyecto, y aprovechando que nos acompañan diferentes personas de área metropolitana y entendiendo que es un proyecto metropolitano, porque nada hacemos generando los ITS para tener un carril de atravesamiento solo Medellín en el corredor del río en sus costados orientales y occidentales, y por tanto consideramos, por supuesto, que es área metropolitana quien lo debe liderar. Nosotros nos comprometimos a que íbamos a aportar algunos insumos técnicos en los cuales hemos venido trabajando, en los cuales también el compañero Humberto ha estado involucrado, y la próxima semana vamos a tener la primera reunión con personas de Invías, porque hay un tema legal asociado al tránsito en el carril izquierdo, etcétera, pero la idea es irlo materializando, y que la entidad articuladora del territorio metropolitano sea quien lo lidere. Muchas gracias, señor presidente.
es entonces continuar con el seguimiento, señor presidente, a los diferentes temas que tenemos. Con relación a la unidad interinstitucional de gestión, puedo contar que ya se convocó a la primera reunión de toda la unidad en pleno, con los integrantes de cada una de las entidades. Asimismo, le quiero comentar que en la división que ya se tiene pues como una propuesta de equipos técnicos desde el punto de vista de cuáles son los temas que se van a abordar y las temáticas de cada uno de estos equipos y cuáles serían las acciones que tendrían a cargo, y ya quedó la tarea por parte de los supervisores del convenio de definir cada uno de sus integrantes, de los integrantes de la unidad, en cuál de los equipos estará asignado cada uno de ellos. Bueno, no sé si tengamos algún informe. Por acá alguien me levanta la mano. Carolina, adelante. ¿Quieres contarnos algo relacionado con la normatividad y las leyes? Buenos días, ¿cómo están? Mencionar la que salió en firme en estos días, pues como para darles un pequeño reporte. Seguro pues ya muchos conocen que el Ministerio de Transporte sacó el decreto en firme, el decreto 191 del 23 de febrero de este año. En realidad este decreto lo que pretende es reglamentar esa identificación de los parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos y define entonces un logotipo, un color, o sea, medidas muy técnicas como las especificaciones que deba tener ese tipo pues de parqueaderos. Todo obedece entonces a esa reglamentación que se debía desde la ley 1964 del año 2019 relacionada con la movilidad eléctrica. Asimismo, expidió una guía pues desde el año pasado, pues y ya ahorita se está el documento a disposición, la guía de lineamientos de infraestructura verde vial, también entonces con algunos requerimientos y unos temas técnicos para todos los temas de infraestructura de carretera. Entonces era eso para comentarles. También podríamos pues anexar el documento al acta, Sandra. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias por este informe normativo. Importante lo que menciona Carolina, esos lineamientos para infraestructura verde son lineamientos ambientales que es importante que consideren pues entidades como Metroplus, en fin, en la construcción de las vías. Y también pues obviamente el municipio, y si el área los puede compartir a los diferentes municipios para que los tengan en cuenta en la construcción de vías, es importante. Bueno, gracias. ¿Algún otro tema que quieran socializar? Sandra, hay algo importante y es que en este momento el proyecto Citra se encuentra, digamos que regularizando las integraciones de tipo normativo. Es decir, no basados únicamente en la buena voluntad de los funcionarios de turno, sino a través de manifestaciones formales de integración. Jorge Ignacio está levantando la manito. Adelante, Jorge. Sí, buenos días a todos. Yo simplemente quería hacer como un comentario pregunta. Esta semana se tuiteó en esta red social una noticia del Tiempo dirigida al ministro de Minas sobre un incentivo para la renovación de carros cero o bajas emisiones. El ministro contesta, estos son los incentivos de la ley 1964 de 2019, pero no queda claro realmente cómo es ese incentivo. Entonces, no sé si saben algo del tema. Pues yo lo que vi fue un artículo en el cual le hicieron una entrevista, fue como al presidente, en donde él hablaba de pues todos los incentivos, pero básicamente con relación a los incentivos que tú mencionas, él hacía referencia básicamente a los del IVA, que ya tenemos los aranceles,
pues lamentablemente, bueno, digo yo, él hace alusión también al fondo que se creó para la reposición de vehículos de carga, pero pues la verdad hay que decirla que está establecida dentro de la ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, pero desde el punto de vista regulatorio no está sino reglamentada para vehículos de más de 10.5 toneladas, o sea, tractocamiones, que pues que como sabemos tienen unos beneficios, pero que los camiones de menos de 10.5, que son los que nos están generando la gran problemática de calidad del aire al interior de las ciudades y las volquetas, pues no cuentan con esto. Y lo otro pues es que hay que trabajar todavía pues para la materialización ya de proyectos en ese sentido, no solamente de que se tengan ahí el incentivo, sino de proyectos pues que pueda apoyar el gobierno nacional para poder lograr esas renovaciones. Queremos saber si buscamos algunas aclaraciones al respecto con el Ministerio de Minas y Energía. Yo puedo hacer las consultas, pero que primero las definamos internamente. ¿Listo? Listo, claro. Creo que sin más, agradecerle muchísimo la gestión a Andrés Emiro y a Miguel de convocar a nuevos representantes de las universidades, a mi querido amigo el profesor Jairo Espinosa por la presentación, asimismo como a Humberto por su clarísima exposición de Citra y por sus muy buenos oficios durante el tiempo que ha venido acompañándonos en este proyecto. Muchísimas gracias a todas y todos. Un feliz fin de semana.